Hola, buenos días, gracias por acompañarnos a esta sesión del Seminario de Becarios. Hoy tenemos el super gusto de tener a Daniela Colmenares Sierra, que nos va a hablar de polítopos. Muchas gracias por venir, Dani. Ay, gracias, Roberto. Bueno, hola a todos, me alegra mucho que estén aquí, que hayan venido. Voy a hablarles en esta ocasión en el Seminario de Becarios como un mini resumen de lo que fue mi tesis de licenciatura y pues bueno, de eso les voy a hablar. Voy a dedicarle como mitad de la presentación a la definición de polítopos. Bueno, porque pues la charla se llama Polítopos convexos y teoría de Erhard o polinomios de Erhard. Entonces le voy a dedicar la mitad a los polítopos convexos y la mitad a la teoría de Erhard. Entonces espero irme muy despacio en los polítopos convexos, pero voy a irme algo rápido en la teoría de Erhard, así les damos gustos a todos, a los chicos de licenciatura del curso de video que están hoy y a los de posgrado. ¿Va? Entonces voy a tratar de irme súper despacio en la primera parte para que al menos de la charla se lleven qué es un polítopo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos por polítopo? Lo primero que tienen que pensar es que los polítopos buscan ser como una generalización de los polígonos convexos en n dimensiones. Entonces, los polígonos en R2 ustedes se los imaginan como cuadrados, triángulos, pentágonos, pero quieren todos aquellos que sean convexos. Los polítopos en general buscan como generalizar esta noción y tratar de llevarlas a otras dimensiones. Entonces ya no vamos a quedarnos solo en R2 pensando en cuadrados y en triángulos, sino vamos a pensar en tetraedros, en cubos, en dodecaedros, en R3 y en prismas. Y vamos a tratar de extender esa noción a R4, a R5, donde ya no podamos verlo muy bien. Entonces tenemos una noción muy intuitiva de lo que es un politopo, entonces la idea es que formalicemos esa noción que entendemos como por politopo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a formalizar el objeto. Bueno, la primera advertencia es que todo lo que haga aquí va a ser en Rn, ¿de acuerdo? Entonces uso a Rn como espacio vectorial todo el tiempo. Listo, entonces, ¿qué herramientas vamos a necesitar para poder hablar de polítopos? Vamos a tener que hablar de espacios afines y de conjuntos convexos. Entonces, recordemos un poquito sobre los espacios afines. Los espacios afines simplemente son como subespacios lineales, pero trasladados por un vector. Entonces tenemos Rn como espacio vectorial. Ustedes saben que Rn tiene ciertos subespacios. Cada vez que los trasladamos por un vector, en lugar de ser un subespacio vectorial, ahora se vuelve un subespacio afín. Y eso es todo lo que hay que saber sobre los subespacios afines. Otra forma de describirlos es que son cerrados para las combinaciones afines y las combinaciones afines son rectas. O sea, son espacios tales que para cualquier par de puntos la recta que pasa por ellos y recta no lineal, o sea, literalmente la recta que pasa por esos dos puntos, está en el conjunto. Todos esos espacios son espacios afines, los cerrados para rectas, o subespacios trasladados por un vector, de cualquiera de las dos formas. O subespacios que son combinaciones afines, o sea, en combinaciones lineales, tales que los escalares sumen 1. Todas esas son formas de describir a los subespacios afines. Pero lo que más quisiera que se llevaran es que son traslaciones de subespacios vectoriales y esta noción nos va a gustar porque nos va a permitir hablar de la dimensión de los subespacios afines. Entonces, si tengo un plano en R3 y lo muevo, pues voy a decir que ese subespacio afín pues tiene la dimensión del subespacio que trasladé, entonces ese plano trasladado tendría dimensión 2. Eso sobre los subespacios afines. Pero hay unos conjuntos afines que vamos a destacar en particular y son los hiperplanos, que son justo los que tienen dimensión el espacio ambiente -1. En el caso de R2 serían las rectas, en el caso de R3 serían los planos, y estos nos van a interesar en particular porque tienen la característica de que dividen al espacio en dos. Puedo decir más o menos lo que está arriba y lo que está debajo de ese subespacio afín. Una forma de convencerse cuando yo lo estaba trabajando era tratar de recordar que estos hiperplanos se describen como el producto punto de un vector fijo con otros vectores. Entonces justo el producto punto es una igualdad, lo que está por arriba es lo que está mayor o igual, lo que está por debajo es menor o igual, entonces así es más claro convencerse de que esto divide el espacio en dos. Entonces, esos hiperplanos van a ser súper importantes. Por eso es que definimos a los conjuntos afines para poder hablar de hiperplanos. Entonces, recuerden a los hiperplanos porque los hiperplanos son importantes. Y los otros de los que vamos a hablar son los conjuntos convexos. Entonces, los conjuntos convexos son conjuntos que son cerrados para segmentos de recta. Tales, cuando tengo dos puntos, ahora ya no voy a pedir la recta que pasa por ellos dos, sino simplemente el pedacito de recta, el segmento de recta que está por ellos. Y una forma de pensarlo en R2
por ejemplo, es que ustedes tienen unos puntos y si quiero el conjunto convexo que contiene a esos puntos, es como si estos puntos yo los viera como unos clavos y tratara de pasarles como una liga y es el mínimo conjunto que queda encerrado alrededor de esos puntos. Entonces, por ejemplo, de estos, si les paso esta liga de aquí, pues ese es el convexo más chiquito que los tiene y pues lo llamamos como las combinaciones convexas de ese conjunto. Otra forma de pensarlas que son las combinaciones afines, o sea, las que suman 1, las que los escalares suman 1, pero ahora solo nos restringimos a escalares positivos. Entonces, bueno, esos son los conjuntos convexos. Ustedes en general saben qué son, hasta los chicos de IDO saben qué son las combinaciones convexas. Entonces, listo, muy bien. Entonces, un poco como para resumir, lo que hace geométricamente todas estas combinaciones es lo siguiente. Si ustedes tienen los 3 vectores, por ejemplo, canónicos en R3 y calculan el generado por esos 3 vectores, les da todo el espacio, ¿no? Eso lo que les hace es ubicarlo en el subespacio vectorial que los tiene. Pero si sacan la envolvente afín o el subespacio afín más pequeño que lo tiene, entonces ahora van a tener, es el plano que pasa por esos 3 vectores canónicos, ¿cierto? Es ese plano que queda como ahí acostadito sobre el octante positivo. Pero si ahora sacan la clausura convexa, tratan de buscar el mínimo convexo que contiene a esos 3 puntos, pues se localiza en ese plano que están ahí, ahora solo van a tomar el triangulito que pasa por esos 3 puntos. Entonces lo que hace el generado es como decirte en qué espacio vectorial estás, la envolvente afín como que te localiza y la clausura convexa te acota. Eso es geométricamente lo que hacen esas 3 tipos de combinaciones. ¿Está claro hasta ahí? Listo, súper bien. Entonces ahora sí vayamos a lo que nos compete y es que es un politopo. Entonces, lo primero, muy útil de los politopos, es que para acercarnos a los politopos hay 2 caminos más que uno. Entonces, este es un teorema súper importante de los politopos y es que tienen 2 descripciones, la V descripción y la H descripción. Entonces, ¿cuál es la V descripción? Vamos a decir que un politopo simplemente es la envolvente convexa de un conjunto finito de puntos, que era la envolvente convexa, el mínimo convexo que lo contenía. Entonces, fíjense que yo podría hacer la envolvente convexa o la clausura convexa de infinitos puntos, pero para los politopos simplemente son los finitos puntos. Por ejemplo, si yo tuviera 3 puntos en R2, pues la envolvente convexa es ese triángulo, ¿no? Pero si tuviera 4 puntos, estos 4 puntos en R3, pues la envolvente convexa sería este tetraedro. Y así, entonces empezamos a tener este tipo de figuras. Cuando tenemos finitos, entonces a eso los llamamos politopos. Por ejemplo, el cubo es un politopo porque puedo verlo como la envolvente convexa de... creo que lo puse. Así. La envolvente convexa de los vectores en R3, descritos como los vectores que tienen coordenadas -1 o 1 en cada una de esas 3 coordenadas. Entonces, si se dan cuenta, estos son 8 posibles vectores y esos 8 posibles vectores me dan los vértices del cubo. Entonces, justo cuando estoy tomando justo los vértices que necesito, la envolvente convexa de esos puntos van a convertirse como en los vértices intuitivamente, como de ese conjunto, de ese politopo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la V descripción. Hay una forma de escribir los politopos, se pueden quedar con esta definición, que es la envolvente convexa de finitos puntos. Pero la otra forma de describirlo es a partir de hiperplanos. Entonces, también podemos describir a los politopos como la intersección acotada de semiespacios. Entonces, ya habíamos hablado que los hiperplanos nos dividían al espacio en 2. Esos 2 espacios en los que se dividen, en los que divide el espacio, se llaman semiespacios. Entonces, yo puedo hablar de los politopos como la intersección. Si resulta acotada de semiespacios, entonces eso es un politopo. Por ejemplo, puedo describir el cubo, que ya vimos que es clausura convexa de unos puntos, lo puedo describir también como intersección de ciertos semiespacios, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los hiperplanos que voy a utilizar? Pues justamente como las caras del cubo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo aquí como que los colores se me perdieron un poquito, pero imagínense que tienen esta cara del cubo y eso genera un hiperplano, o sea, ahí hay un plano generado por ese lado y me genera 2 semiespacios, pues justo voy a tomar el semiespacio de donde queda el cubo, ¿no? Y así voy a hacer con cada cara. Entonces, esta cara que es la tapa, pues me genera un hiperplano, voy a tomar el semiespacio en donde queda el cubo, y así voy a hacer con todas las caras y la intersección de todos esos semiespacios, pues justo queda el cubo. Entonces, yo podría describir al cubo como los hiperplanos, como los semiespacios en donde está quedando de acuerdo a cada hiperplano. Entonces, piensen lo que en el cubo en particular, pues hay 2 formas de describir el cubo, a través de los vértices, como clausura convexa, o a través de las caras, a través de intersección de semiespacios. Entonces, fíjense que yo podría describir los hiperplanos como una matriz y acotarlos diciendo cada línea es un hiperplano y estoy diciendo hasta dónde estoy moviendo el hiperplano y estoy diciendo, pues son justo los puntos tales que A por X es menor o igual que B. En otras palabras, un politopo pues no es más que la región factible de un problema de programación lineal también, ¿no?
Entonces eso es muy interesante porque pues me permite usar otras herramientas como tipo programación lineal para atacar este tipo de objeto que a priori es totalmente geométrico, ¿no? Entonces, bueno, se vuelven muy útiles las herramientas de programación lineal. Entonces, pues ya vimos que tenemos la H descripción, tenemos la B descripción y de repente tener las dos va a ser muy útil porque, por ejemplo, para mostrar qué intersección de politopos es politopo, pues ahora ya tengo dos herramientas para probar todas estas proposiciones, ¿no? Si yo quiero probar qué intersección de politopos es politopo, pues por ejemplo, si me gustaría probar que la intersección de ese hexágono con este triángulo es politopo, pues yo podría tratar de mostrar que es clausura convexa de puntos, pero para eso tendría que describir quiénes son mis nuevos vértices y describir esos vértices puede ser difícil. Pero ahora que ya sé que es intersección de semiespacios, pues simplemente la intersección va a ser la intersección de todos esos semiespacios y ya está, ¿no? Entonces, justo la H descripción es más útil para probar que intersección de politopos es politopo. Pero asimismo, si yo quiero probar que la suma de Minkowski es suma punto a punto de los conjuntos, es politopo, pues para probar este tipo de cosas sí es más útil la V descripción, porque, por ejemplo, para probar que la suma de este cuadrado con este triángulo que me da esto en suma de Minkowski resulta un politopo, pues es fácil decir quiénes son los vértices porque justo van a ser la suma de los vértices de cada uno de estos. Entonces, en algunas ocasiones es más útil la V descripción, en algunas ocasiones es más útil la H descripción, pero es útil tener las dos. ¿De acuerdo? Va, listo. Entonces, por ejemplo, pues muchas figuras van a empezar a aparecer. Por ejemplo, los desimplejos son la forma en la que yo describo como clausura convexa los vectores canónicos del espacio. Entonces, por ejemplo, si estoy en R2, por ejemplo, sí, pues tengo como vectores canónicos E1 y E2 que nos va a dar este segmento de recta en R2. Si estamos en R3, los tres vectores canónicos nos van a dar el triángulo. Si estamos en R4, nos van a dar el simplejo. Como que con el simplejo hay que tener cuidado porque siempre estamos, o sea, lo que nos queda es una cosa de dimensión menor con respecto a la dimensión del espacio, pero pues no pasa nada, ¿no? Listo. Entonces los simplejos van a ser importantes. Todas estas cosas pues los puedo describir como, y todo lo que se les ocurra describir como clausura convexa de puntos mientras estén en posición convexa, pues va a generarles figuras de este tipo de formas, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de tomar solo los vectores canónicos, tomo los vectores canónicos y los negativos, me dan los crosspolitopos o los octaedros, bueno, hay un montón de cosas que podríamos formar. Listo, pero bueno, entonces teniendo los politopos, pues ¿qué es lo que se le estudia a los politopos, no? En particular, pues tenemos una noción de cara muy intuitiva. Si tenemos nosotros un cuadrado, pues podemos decir quiénes son los vértices, quiénes son las aristas, muy intuitivamente, ¿no? Entonces, para formalizar esto, en realidad es muy sencillo. Lo que vamos a usar son hiperplanos de soporte. Entonces, vamos a decir que un hiperplano, como hemos hablado de este espacio afín, va a ser un hiperplano de soporte si el politopo me queda contenido en uno de los dos semiespacios. O sea, no, el hiperplano no puede dividir al politopo, el politopo tiene que quedar o a la derecha o a la izquierda del hiperplano, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues otra vez aquí se perdieron los colores, pero este plano cortaba al octaedro, entonces no era de soporte, y este plano que solo lo toca en este vértice, sí era de soporte, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es un hiperplano de soporte y vamos a decir que una cara del politopo, vamos a definir las caras para formalizar un poco esa definición de cara. Lo que vamos a hacer es decir que las caras son las intersecciones del politopo con los hiperplanos de soporte. Entonces, por ejemplo, fíjense que teníamos este hiperplano de soporte, la intersección del hiperplano con el politopo solo era este punto, entonces este punto lo vamos a llamar una cara. La primera cosa de los politopos, como que confunde a la gente es que aquí llamamos cara a todo lo extremal, no necesariamente a lo que para nosotros es la cara del cubo, sino a los vértices, a las aristas, a las caras, todos esos se van a llamar caras, ¿de acuerdo? Entonces, en particular, pues esto es una cara, pero es un vértice, lo vamos a llamar, pues, de acuerdo a la dimensión que tenga. Entonces, bueno, cada vez que tengamos un hiperplano de soporte, la intersección del hiperplano de soporte con el politopo, pues nos va a definir las caras. Y podemos tener diferentes tipos de intersección, ¿no? Podríamos tener este vértice, pero también podríamos tener un hiperplano que me intersecte solo en la arista o solo en la cara. Y de acuerdo a lo que pase, pues voy a llamarlos de diferente forma. Entonces, el vacío me podría dar como cara, porque es posible que yo tome un hiperplano muy lejos del politopo y la intersección con el hiperplano y el politopo sea vacía, entonces el vacío siempre es una cara. Si la intersección del hiperplano con el politopo me da algo de dimensión 0, lo vamos a llamar vértices. Si me da algo de dimensión 1, las vamos a llamar aristas. Si tenemos algo que varía solo 1 con la dimensión del espacio, perdón, con la dimensión del politopo, las llamamos facetas. Ese nombre es extraño, es curioso, hay muchas traducciones. Y el politopo total también va a ser
una cara, ¿de acuerdo? Entonces eso significa que podemos dividir las caras de acuerdo a la dimensión. Pero pues, ¿por qué queremos las caras? Pues porque como buenos combinatoristas lo que vamos a hacer es contar, ¿no? Entonces vamos a definir al f vector como un vector que tiene entradas de 0 hasta d menos 1, donde cada entrada de ese vector va a ser el número de caras que tiene de cada dimensión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, al cubo le vamos a asociar el vector 8, 12, 6. ¿Por qué? Porque tengo 8 vértices, 12 aristas y 6 caras. ¿Listo? Hay unas que me hacen falta, o sea, miren que estoy empezando desde 0 y definí las caras de dimensión menos 1 y la de dimensión d, pero siempre va a haber una dimensión menos 1, que es el vacío, y siempre va a haber una dimensión total, que es el polítopo. Entonces todos los vectores empiezan en 1 y terminan en 1. Como esa información es redundante, solo me quedo con la parte de la mitad. Ignoro la primera entrada y la última entrada. Entonces, por ejemplo, al cubo le asocio el vector 8, 12, 6. Y así lo que voy a empezar a hacer es, entonces, a los politopos les voy a asociar un vector y voy a empezar a preguntarme cosas sobre este vector. ¿Listo? Por ejemplo, entonces tenemos el vector de los f vectores de los simplejos. Por ejemplo, en el tetraedro tenemos el vector 4, 6, 4, porque tenemos 4 vértices, 6 aristas y 4 caras, ¿cierto? Lo mismo con el triángulo, tenemos 3 vértices y 3 aristas. Y para los otros dos, pues, tenemos 2 vértices y para el otro no alcanzamos a tener, justo porque es 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Y aquí se pueden dar cuenta de qué tipo de cosas estamos obteniendo, ¿no? Como que se puede probar que para los simplejos siempre nos van a dar los coeficientes binomiales. Bueno, entonces hay cosas muy bonitas pueden aparecer en los f vectores, ¿no? Pero entonces tenemos preguntas naturales que surgen a raíz de esta definición. La primera pregunta es, dado un vector de coordenadas naturales, ¿es posible determinar si ese vector es el vector de caras de un politopo? O sea, por ejemplo, si yo les doy el vector 8, 3, 7, ¿será que existe un politopo que tenga como vector de caras ese vector? ¿Ustedes qué creen? Es una pregunta muy natural, ¿no? La respuesta es más o menos, sí. Si el vector es de solo de dimensión 2, o sea, si solo tengo 2 entradas en el vector, o sea, si es un politopo 2-dimensional, pues sí puedo decir si es un vector porque los vértices tienen que coincidir con las aristas, ¿no? Justo en los polígonos, el número de vértices tiene que coincidir con el número de aristas. Entonces, si el vector es 5, 6, pues no va a ser el vector de caras de un politopo. Entonces, en 2 dimensiones está resuelto el problema. En 3 dimensiones también está resuelto el problema. Tiene que satisfacer esta condición, que si se les hace familiares, porque es la característica de Euler, y 2 desigualdades adicionales. Estas 2 desigualdades. Si el vector, entonces, si el vector de 3 entradas satisface estas 3 condiciones, entonces es el vector de caras de un politopo. Pero de ahí en adelante ya no se sabe. O sea, ya les puedo dar un vector de 5 entradas y ya no sabemos si es el vector de caras de un politopo. Esa pregunta es muy difícil, muy, 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 muy difícil. Hay cosas que se han hecho, por ejemplo, Stanley y, bueno, en realidad la conjetura la estableció Motzkin, que se llama la upper-bound conjecture, y trató como de acotar los f vectores por arriba, o sea, trató de decir, si el f vector, si este vector es el f vector de alguien, entonces está por debajo de esta recta, pero todavía no se describen quiénes son, ¿no? Esta conjetura apenas se probó en los 70, entonces, pues sí, el trabajo que hay de eso es muy, muy complejo, y es una pregunta que parece, pues, muy simple, ¿no? Pero sí, no se sabe mucho de eso. Y hay otras preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos politopos P y Q que sean combinatoriamente, y pues no les he dicho en qué sentido combinatoriamente, pero combinatoriamente diferentes, podrían tener el mismo f vector. O sea, es posible que, ya dijimos que el cubo tiene f vector 8, 10, 8, 12, 6. Es posible que otro politopo que sea diferente al cubo también tenga ese mismo f vector. O sea, ese f vector describirá combinatoriamente al politopo. Y por combinatoriamente me refiero a que, por ejemplo, si mis caras todas eran cuadradas, pues entonces el otro politopo tenga caras triangulares, por ejemplo, que no sea exactamente como el cubo. ¿Qué creen también? Ni quién sabe, ¿no? Y la respuesta es no. Es posible que dos politopos que sean combinatoriamente no iguales tengan el mismo f vector. Por ejemplo, estos son dos politopos que ambos tienen vector 8, 14, 8 y no son combinatoriamente isomorfos porque, por ejemplo, este politopo tiene 4 caras cuadradas y ese de allá solo tiene 2. Entonces, combinatoriamente el esqueleto combinatorio no es el mismo.
Entonces, eso quiere decir que el F-vector pues no me describe combinatoriamente a los politopos. O sea, no es una buena herramienta para tratar de clasificar o de decir que dos politopos son en esencia combinatoria lo mismo. Entonces, para eso necesitamos otra definición. Hay que definir de forma correcta, entonces, qué significa que dos politopos sean combinatoriamente isomorfos. Y para eso, entonces, vamos a utilizar conjuntos ordenados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar todas las caras de un politopo, los vamos a poner en un conjunto que lo vamos a llamar LEP, y vamos a ordenar esas caras por contención. Vamos a decir que una cara es menor que la otra si está contenida la una en la otra. Por ejemplo, vamos a decir que si el vértice está en una arista, entonces ese vértice va a ser menor que la arista. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el conjunto ordenado del diagrama de Hasse de este cuadrado sería ese poset de ahí, ese diagrama de Hasse, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias cosas que se pueden probar del retículo de caras de un politopo convexo. En particular, en el caso de politopos convexos, resulta un retículo. O sea, tiene para cualquier par de puntos podemos hablar del máximo y del mínimo. Además, es graduado, eso quiere decir que yo puedo... hay una función de rango que me divide a las caras, y pues eso es natural porque tengo las caras de dimensión -1, las caras de dimensión 0, las caras de dimensión 1, o sea, puedo dividir al retículo. Hay otras propiedades como que todo intervalo, o sea, si yo me restringo en el conjunto ordenado de un punto al otro punto y tomo a todos los que están entre ellos dos, ese intervalo también es un retículo de caras de un politopo. Y tiene otras propiedades curiosas como que todo intervalo de altura 2, o sea, entre cualquier par de caras se forma un diamante, o sea, si yo tomo una cara por acá y otra cara encima, entre ellos dos solo hay dos caras aquí. A esa propiedad la llamamos la condición diamante, entonces pues sí, este conjunto de caras satisface un montón de cosas. Pero una de las cosas bonitas que quería traerles, bueno, no, además una de las cosas importantes de esto es que, ¿por qué lo definimos? Es porque este retículo de caras sí me recupera la información combinatoria del politopo. O sea, ahora sí ya puedo decir cuando dos politopos son combinatoriamente isomorfos y es si sus retículos de caras son isomorfos. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjense que el retículo de caras no solo me recupera cuántas caras hay en cada nivel, porque yo siempre podría contarlas, ¿no? O sea, cuando yo ya tengo este diagrama de Hasse, pues yo podría contar todos los vértices, sumar todos los vértices que hay aquí, y esto me va a dar 4, sumar todas las aristas que hay aquí, y esto me va a dar 4, y esto me recupera el F-vector, ¿no? Porque otra vez tengo el vector 4, 4. Pero el retículo de caras me da más información. No solo me dice cuántas caras hay de cada dimensión, sino que además me dicen cómo están metidas esas caras dentro de las otras caras. Entonces me dice qué formas están teniendo las caras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo recuperar que este politopo pues justo tenía una cara de 4 aristas, o sea, en realidad era un cuadrado. Entonces, esta estructura sí me recupera combinatoriamente el esqueleto que me interesa del politopo. Y esta es la definición que nos interesa porque, debía haberlo dicho, los politopos yo los estudio como en el contexto, en el marco de la combinatoria, o sea, no me importan los politopos en términos de medida, sino en qué son, en qué formas tienen, y esto me recupera justo la información que necesito. O sea, no tengo información redundante, no me interesa si es grande, si es chiquito, si está ladeado, si no es simétrico, si no es regular, solamente me interesa qué caras están formando, y esa información la recupera exactamente el retículo de caras. Entonces, por eso es importante. Pero hay otra cosa más que podemos hacer con el retículo de caras que a mí en lo personal me parece muy bonito, y es poder hablar de dualidad. Cada vez que ustedes tengan el retículo de caras de un politopo, pueden voltear el retículo, y el retículo volteado justo va a ser otra vez un politopo, bajo unas pequeñas condiciones, pero pues no importa, podemos voltear el retículo y el retículo va a ser también el politopo, va a ser un politopo. Y una buena pregunta es, pues, ¿cómo se ven esos politopos con respecto al politopo original? O sea, este retículo que tengo acá es el retículo de alguien, que voy a decirlo de una vez, es el retículo del cubo. Tiene 8 vértices, 12 aristas y 6 caras. Entonces, cuando yo voltee el retículo, entonces este pase a ser el menor y este pasa a ser el mayor. Entonces, ahora voy a decir que tengo, si antes tenía 6 caras, ahora voy a tener 6 vértices. Si tenía 12 aristas, me voy a quedar con 12 aristas. Si tenía 8 vértices, ahora voy a tener 8 caras, y eso me va a formar un nuevo politopo. ¿De acuerdo? Entonces, volteo el retículo y esto me va a formar un nuevo politopo. En particular, si este es el del cubo, entonces yo puedo formar el del dual y me sale un octaedro. Y la relación es que por cada... Si no les sorprende, me parece terrible porque esto es muy bonito. Hay una relación entre las caras del cubo y los vértices del octaedro. Entonces, por ejemplo, tendría aquí yo, por esta tapa del cubo,
puedo poner un vértice en el octaedro, por esta tapa del cubo puedo poner un vértice en el octaedro, y si se dan cuenta, el octaedro tiene 6 vértices, las aristas están en correspondencia con las del cubo, y las caras del octaedro están en relación con los vértices del cubo. Entonces, esta figura a mí me parece muy bonita. Esto es muy útil, por ejemplo, en esto que estábamos viendo en IDEO, porque ustedes ya saben cómo se saca el problema de programación dual al original, ¿no? Entonces, si tenemos el cubo y le sacan el dual, justo el dual, lo que les está dando la región factible es este politopo que está por dentro. Entonces, esta es una interpretación geométrica de, miren, lo que hacíamos en IDEO era, teníamos cierta matriz, le sacábamos el problema de programación dual, pero no nos preocupábamos por la geometría de esa región factible. Cuando lo ven de esta forma, si la región factible tenía cierto comportamiento, el dual se está viendo de esta forma. Entonces, geométricamente hay mucha riqueza en sacar el problema dual cuando estamos trabajando en programación lineal, porque este tipo de cosas suceden. Entonces, está muy, muy bonito. Y ya, se acaba la parte 1. Espero que no haya ido muy rápido porque voy a hablar de, ahora sí voy a hablar de lo rápido. Perdonen, yo hablo muy rápido cuando me emociono, entonces pido disculpas de antemano porque quizás sí estoy yendo muy rápido. Lo que voy a hablar ahora en realidad es el problema que trabajé en la tesis, o el problema que traté de entender. Todo esto era como el contexto para entender cuál era el problema, que en realidad fue el que me interesó en la tesis. Lo que yo quería hacer era, yo trabajaba con un profesor que hacía combinatoria numerativa, entonces él me dijo, bueno, pues trabajemos en politopos siempre y cuando encuentres qué contar. Si no, pues no. Entonces, pues busqué un problema de conteo interesante en los politopos y lo que hicimos fue entender cuál fue la técnica que utilizaron, que es una técnica súper inusual, según lo que yo había estudiado antes en contando cosas, con herramientas de combinatoria como numerativa. Me pareció muy bonito porque la estrategia que utiliza yo no la conocía y había trabajado mucho, mucho tiempo contando cosas, entonces sí me pareció muy, muy interesante. Entonces lo que voy a hacer ahora es contarles más o menos cómo funciona esa estrategia, que quizás pueda ser útil para que ustedes sepan contar otras cosas, porque es una estrategia inusual. Entonces, el problema que voy a tratar, además, es un problema muy bonito porque es un puente entre lo discreto y lo continuo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que voy a hacer es el conteo de la cosa que voy a hacer, es un conteo discreto, o sea, es un conteo de un conjunto finito, y eso va a tener implicaciones en lo continuo. En particular, va a tener implicaciones en el volumen del politopo. Entonces, lo que voy a hacer es contar puntos de coordenadas enteras dentro de mi politopo. Eso a priori me va a dar un número, una cosa finita. Y voy a empezar a dilatar el politopo, entonces voy a empezar a agrandarlo y voy a seguir contando los puntos que me quedan. Ese conteo va a tener relación con el volumen del politopo original que yo estaba trabajando. Y eso a priori es muy mágico porque lo que hace es una relación entre un conteo que es finito y el volumen, que es una noción de continuos, ¿no? O sea, el volumen es una cosa totalmente continua. Entonces, es un problema muy bonito porque me relaciona lo continuo y lo discreto. Seguramente esto que yo les estoy diciendo debería rememorarles, por ejemplo, al teorema de Peake, justo, porque el teorema de Peake es una relación de este tipo, ¿no? Cada vez que ustedes tienen un polígono simple, para quienes no lo conocían, lo que hace el teorema de Peake es relacionarme el área del polígono contando los vértices reticulares o los vértices de coordenadas enteras que hay dentro del polígono. El polígono lo necesitamos simple, como sin hoyos, aunque creo que también hay una versión para cuando tiene hoyos. No lo necesitamos convexo, hay una versión para cuando no hay convexo. El teorema de Peake tiene muchas generalizaciones, pero lo que se tienen que llevar es que existe una fórmula que me relaciona los puntos reticulares que hay en la frontera y que hay en el interior del polígono y me da el área. Y eso es algo demasiado impresionante porque el área es una cosa continua. Entonces, el teorema de Peake es un ejemplo de este tipo de puentes entre lo discreto y lo continuo. Lo que nos gustaría es poder generalizar este teorema. Lo que nos gustaría es poder decir en más dimensiones cómo se generaliza. Ya no vamos a hablar del área, sino hablamos del volumen generalizado, cómo podemos extender este resultado a otras dimensiones. A priori no se puede generalizar y ya. O sea, el teorema de Peake nos sirve simplemente generalizándolo tal cual como está, porque, por ejemplo, Riff en el 57 construyó estos tetraedros, que son tetraedros que siempre tienen exactamente 4 puntos reticulares y los pueden ir agrandando y todos estos tienen diferente volumen. Entonces, aunque tengo 4 puntos reticulares, en la frontera, en el interior, nunca voy a tener politopos, perdón, nunca voy a tener puntos de coordenadas enteras. Todos estos tienen diferente volumen, a pesar de que exactamente tengan 4 puntos reticulares. Entonces, pues eso nos quiere decir que el teorema de Peake no se puede generalizar así sin más. Entonces, lo que voy a mostrarles es cómo se generaliza de forma correcta el teorema de Peake. Entonces, la rama que se encarga como de generalizar este resultado se llama la teoría de Erhard, que es
la segunda parte de la charla. Este Erhard es Eugene Erhard, y ese es un dibujo que se hizo él mismo de él. Entonces, la teoría de Erhard lo que trata es de estudiar, como justo, la generalización de este resultado del teorema de Pick, pero de forma correcta. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se generaliza. Entonces, cómo es el problema de conteo. Listo, entonces, como les decía, un punto es reticular si simplemente sus coordenadas son enteras. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir la dilatación de un politopo como el producto de todos los puntos del politopo. Todo el politopo lo voy a multiplicar por un factor de t. O sea, todos los puntos que estén en el politopo, recuerden que aquí siempre estamos en Rn, entonces pues puedo hablar de coordenadas con naturalidad. Voy a multiplicar todos los puntos del politopo por un factor de t. Eso lo voy a llamar una dilatación. Entonces, por ejemplo, si tengo este cuadrado en R2, 1, 1, la 3 dilatación sería este cuadrado de acá, ¿cierto? ¿Sí está claro que es una dilatación? Va. Listo, entonces, dadas dilataciones, lo que voy a hacer ahora es ir contando los puntos reticulares por cada dilatación entera. Entonces, por ejemplo, si tengo este cuadrado, este va a ser mi politopo original, entonces es el cuadrado del lado 0, 1, 0, 1. Entonces, este cuadrado tiene coordenadas enteras 4 puntos. Entonces, a este cuadrado le voy a asociar el número 4. Ahora lo voy a dilatar por 2, entonces voy a hacerlo el doble de grande. Voy a contar los puntos reticulares que me quedan tanto en la frontera como en el interior. Entonces, si pueden ver, quizás no lo pueden ver, pero créanme, ahí hay 9 puntos reticulares. 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí. Entonces, a la 2 dilatación le vamos a asociar el número 9. Ahora lo voy a multiplicar por 3. Entonces, a la 3 dilatación, si lo cuentan, nos quedan 4, 4, 4, 4, nos van a quedar 16 puntos reticulares. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es continuamente tomar el politopo y lo vamos a ir dilatando por coordenadas enteras e ir contando puntitos. ¿Listo? Y eso nos va a dar, ¿qué? Una sucesión. ¿Cierto? Y cuando tenemos una sucesión, ¿qué tenemos? Pues vamos a cargar una función generatriz. Para la gente que no conoce una función generatriz, a mí me gusta esta analogía de Polya, que lo que dice es, las funciones generatrices son herramientas que existen para no cargar sucesiones una por una, sino ponen en una bolsita toda la sucesión y se cargan la bolsita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues en realidad, en lugar de cargar la sucesión 4, 9, 16, vamos a cargar, y bueno, y la que sigue, pues 4, 9, 16, 25, y los que siguen 36. En lugar de cargar esa infinitud de números, vamos a cargar una función que nos dé estos números, ¿cierto? Entonces, la función generatriz, por definición, simplemente es una función tal que cuando yo la expando en su serie de Taylor, los coeficientes de esa expansión me dan justo esta sucesión original que yo tenía. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera la sucesión 1, 1, 1, 1, 1, en lugar de cargarme esa infinitud de unos, pues me cargo la función 1 sobre 1 menos x, expando eso y la expansión de Taylor de esa función me da 1 más x al cuadrado más x al cubo, donde cada coeficiente pues justo es el número de la sucesión que yo quiero. Entonces simplemente pues ya decía, en lugar de cargar la sucesión, pues carguémonos la bolsita porque es más útil, es más práctico y nos dice más cosas. Entonces justo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una función generatriz asociada a la sucesión que acabamos de construir, que es la de contar puntos reticulares en dilataciones del politopo, y vamos a expresarla en una generatriz que vamos a llamar R del politopo. ¿Listo? Entonces, va. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues decir cosas sobre esta generatriz. ¿Listo? Va. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos ahora es poder expresar cosas de esta generatriz para cualquier politopo. Eso a priori puede ser muy difícil porque los politopos hay de todos los colores, todos los sabores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir el problema. Entonces, ¿qué es lo que hace Erhard para atacar este problema? Lo que vamos a hacer es, en lugar de trabajar con todos los politopos, pues nos vamos a reducir a los simplejos. Y como los simplejos igual pueden ser muy difíciles, pues vamos a trabajar en conos que tienen propiedades lineales muy útiles. Trabajamos en los conos, lo resolvemos en conos, nos devolvemos a simplejos y nos devolvemos a politopos. Entonces este es como el camino que voy a tratar de seguir en lo que me queda de charla, ¿de acuerdo? Va. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en simplejos? La primera reducción que hacemos es pasar de politopos a simplejos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a utilizar un teorema que dice que todo politopo se puede triangular en finitos simplejos. Entonces, ¿qué significa triangular? Que yo lo puedo dividir en simplejos de forma que la unión de los simplejos, recuerden que los simplejos eran estos politopos que resultan clausura convexa de los vectores canónicos en el espacio, o sea, el punto, la recta, el triángulo, el simplejo,
el simplejo, el tetraedro, y todos esos son simplejos. Entonces, justo, los politopos yo puedo triangularlos en simplejos, de forma que la unión de todos los simplejos me dé el politopo y que la intersección de dos simplejos siempre sea una cara común de los dos simplejos, o sea, que estén bien pegados, en otras palabras. Este problema de triangular es muy complejo. De hecho, aquí hay otros problemas abiertos que no se saben. Por ejemplo, el cubo, aquí yo le puse una triangulación de 5 simplejos, pero se puede triangular en 6 simplejos, o sea, el número de simplejos en los que se puede triangular un politopo no es constante. Y de hecho, ¿cuántos simplejos se necesitan para triangular el cubo en dimensiones altas? Es un problema que está abierto. Esto que parece muy inocente, pues tiene todavía mucho por descubrir. Pero bueno, seguimos. Esto se puede hacer en politopos, triangular el politopo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una triangulación del cubo en estos 6 simplejos. Listo, entonces vamos a utilizar este teorema de que todo politopo se puede triangular en simplejos y entonces ahora sí me puedo encargar en aprender a contar puntos reticulares en simplejos y pues ya luego para todo politopo pues simplemente lo que hago es contar en cada simplejo. ¿Listo? Va. Entonces el problema ahora se reduce a contar en simplejos. Pero como les decía, entonces vamos a pasar ahora de los simplejos al cono. Entonces, ¿qué son los conos? Primero, ¿qué son los conos? Entonces, los conos en RN simplemente son conjuntos que son cerrados para sumas y cerrados para escalares positivos. Si yo lo hiciera cerrados para escalares, pues simplemente son subespacios vectoriales, ¿no? Porque son cerrados para sumas y cerrados para subespacios, pero no es solo cerrados para escalares, sino simplemente para escalares positivos. Entonces, estas dos condiciones me van a dar figuras como esa en RN, ¿cierto? Pero esta figura es un poco tramposa, podrían darme otras cosas, por ejemplo, podría darme el cuadrante 1, 2, eso es perfectamente un cono porque pues es cerrado para sumas y cerrado para escalares positivos, pero a mí justo me interesan los conos que tengan ápices, entonces justo voy a tener que definirlos. Vamos a decir que tenemos un cono en puntas y podemos expresarlo de esta forma, o sea, como un ápice y un par de generadores, o sea, un generador hacia allá y un generador hacia allá. A este tipo de conos los vamos a llamar conos en puntas, en los que nos van a interesar, los que tienen ápices y generadores, pero además nos van a interesar los conos simpliciales y son los conos en punta tales que estos generadores sean linealmente independientes. Por ejemplo, estos son dos conos en R3. Este es simplicial porque como estoy en R3 necesito 3 generadores linealmente independientes, en particular estos 3 vectores son linealmente independientes, pero este cono en R3 pues no es simplicial porque tengo 4 generadores, entonces pues ese conjunto de generadores no va a ser linealmente independiente, ¿no? Entonces este es un ejemplo de un cono simplicial y uno que no, en R3. ¿De acuerdo? Listo, los conos que nos van a interesar son en particular los conos en punta que son simpliciales. Va, entonces ahora lo que vamos a hacer es contar puntos reticulares en conos simpliciales. Pero ustedes me pueden decir, pues a priori esos conjuntos son infinitos, entonces ¿cómo que vamos a contar en cosas infinitas? Pues eso no tiene sentido. Entonces, efectivamente eso no tiene sentido. Lo que vamos a hacer en realidad es localizar los puntos de coordenadas enteras en conos. ¿Listo? Y esta es la parte más importante de la charla, lo que viene a continuación. Entonces lo que voy a hacer es enseñarles a localizar puntos de coordenadas enteras en este tipo de conos. Y esta es la estrategia que resuelve el problema, entonces aquí me voy a tratar de mostrarles en un ejemplo cómo se cuentan. Hice el ejemplo con todo cuidado, entonces voy a tratar de irme súper despacio. Si se pierden en alguna parte del proceso me interrumpen porque es importante que lo entiendan en global, ¿de acuerdo? Va. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí les puse un ejemplo, voy a hacerlo todo con este ejemplo. Entonces, este es un cono en punta, simplicial, en R2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues este cono en R2 está generado por los vectores 1, 2 y 2, 1, ¿cierto? Está generado por estos dos vectores y tiene ápice en 0, 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de localizar todos los puntos de coordenadas enteras que me quedan dentro del cono. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los vamos a localizar? Vamos a definir una función de localización, vamos a llamarla sigma del cono, donde lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el vector de variables en el espacio en el que estemos, por ejemplo, estamos en R2, entonces vamos a tomar el vector de variables Z1 y Z2, y los exponentes de ese Z1 y Z2 van a coincidir con los puntos reticulares del cono. Entonces, por ejemplo, tengo el punto 0, 0 en mi cono, ese es un punto reticular, entonces en la función de localización se va a ver como, ese punto se va a ver expresado como Z1 a la 0, Z2 a la 0. Eso quiere decir que el punto 0, 0 está en el cono, ¿de acuerdo? Lo mismo con todos los puntos. Entonces, por ejemplo, el punto 1, 1 está en el cono, entonces en la función de localización se va a ver como Z1 a la 1 y Z2 a la 1.
Y así, esta función se va a expandir infinitamente y donde cada exponente me va a decir es qué punto reticular hay en el cono, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí puse además el punto z1 al cuadrado, z1 a la, z2 a la 1, que corresponde al punto 2, 1, ¿cierto? Listo. Entonces, esta función de localización se llama de localización justo porque no me está contando, pero me está recuperando dónde están los puntos de coordenadas reticulares, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, con esta función es con la que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar una descripción para esa función de localización. ¿Listo? Una descripción así como si fuera a dar una generatriz para esa función de localización. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como ya sabemos que es un cono simplicial, entonces, en particular, pues vamos a empezar a recuperar los puntos reticulares que estén sobre los dos rayos que generan al cono. Entonces, en particular, pues este rayo azul estaba generado por el vector 2, 1, ¿cierto? Y fíjense que cada vez que yo multiplique por dilataciones enteras de este vector, pues justo estoy recuperando todos los puntos reticulares que estén sobre este rayo. Entonces, si yo tomo el vector 2, 1 y lo multiplico por dilataciones enteras, entonces voy a recuperar cada punto reticular que esté sobre este rayo azul. ¿Cómo lo hacemos en funciones generatrices? Pues fíjense que si tenía el punto 2, 1 y saco la geométrica de la expresión 1 sobre 1 menos z1 al cuadrado, z2 a la 1, lo que voy a hacer es expandirlo de forma que me quede justo las dilataciones enteras de ese vector. Entonces, sacando la generatriz, perdón, sacando la geométrica de esta expresión con el generador, lo que voy a hacer es obtener todos los puntos reticulares, pero sobre ese rayo. Y lo puedo hacer lo mismo para los dos rayos. Eso quiere decir que con estas dos generatrices, esta generatriz me cuenta los reticulares en, creo que en azul, y estas dos que me cuentan los reticulares, los puntos reticulares en el rayo morado, ¿cierto? Entonces aquí tengo poquitísimos puntos reticulares, pero tenemos algunos puntos reticulares, todos los que estén en la frontera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que contar los puntos reticulares que estén en el interior usando estos puntos que están en la frontera. Entonces, por ejemplo, me gustaría poder expresar este punto reticular que está en el interior. Y podemos darnos cuenta que todos los puntos reticulares del interior justo son sumas de los puntos reticulares de la frontera. Entonces basta con que yo empiece a multiplicar puntos reticulares en la frontera y voy a empezar a conseguir los puntos reticulares del interior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, fíjense que si tomamos, vamos a tomar la multiplicación de todos los puntos reticulares, perdón, o sea, vamos a tomar la suma vectorial de todos los puntos reticulares en este rayo y los vamos a sumar con todos los puntos reticulares en este rayo. Entonces, por ejemplo, si yo fijo el rayo azul y empiezo a multiplicar todo el rayo azul, o bueno, a sumarlo geométricamente por los puntos reticulares en el rayo morado, entonces, por ejemplo, si hago la suma geométrica de este punto reticular con todo el rayo azul, pues me va a dar todo el rayo amarillo. Pues los puntos reticulares del rayo amarillo. Si hago lo mismo, pero ahora con este punto, con el siguiente punto en ese rayo, en el siguiente punto reticular y lo multiplico por el rayo azul, me va a dar ahora esto. Y ahora eso que ya sabemos hacer geométricamente, pues lo vamos a expresar en generatrices. Y justo multiplicar dos expresiones algebraicas es sumar los exponentes que coincide con la suma geométrica que queremos. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar algebraicamente esas dos cosas para que se me transforme en la suma geométrica de esos puntos, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que aquí lo que tengo es fijada el rayo azul y lo que hice aquí fue ir sumando para puntos específicos del rayo morado, pero en general si yo hago eso con todo el rayo morado, el producto de esas dos generatrices pues justo me va a dar puntos reticulares adentro. Y ustedes se pueden quedar viendo un momento, pueden convencerse de que estamos doble contando puntos, pero eso no va a pasar justo porque los generadores de mi cono eran linealmente independientes, entonces todos los puntos los debo expresar de forma única como expresión de ellos dos. Entonces, si se preocupaban porque hubiese doble conteo, pues no hay doble conteo. Pero si se quedan mirándolo un momento, quizás se convencen de que no estamos contando todos los puntos, o no sé si desde ahí alcanzan a ver que nos faltan puntitos. Por ejemplo, nos falta este, que quizás no se ve un poco, pero faltan puntos, entonces no hemos terminado. Por ejemplo, ese punto azul nos hace falta, ¿no? Sí. Pero el problema se soluciona muy fácil porque lo que vamos a hacer es simplemente esta retícula negra que está ahí dibujada, vamos a moverla de forma que el lápiz se me quede ahora en 1, 1. Y cuando movemos esa retícula, estamos recuperando un montón de puntos reticulares que nos hacían falta. Y mover la retícula es simplemente volver y sumar por ese vector, o sea, trasladar por ese vector que algebraicamente de nuevo se ve como multiplicar por esa expresión lineal. ¿Por qué expresión? Por la traslación que le hice, que en este caso fue 1, 1. Entonces, esta retícula negra, cuando la movemos un poquito, nos da esta retícula azul que nos da otra vez un montón de puntos reticulares que nos hacían falta.
y ya estamos casi terminando, nos falta, por ejemplo, ese punto rojo, pero usamos la misma técnica anterior, volvemos y movemos la retícula negra hasta este punto rojo. Y nos queda pues esta nueva red roja, ¿cierto? ¿Y cómo la conseguimos? Trasladando por ese puntito que nos hacía falta. Y entonces efectivamente ya acabamos, ahora ya tenemos todos los puntos recuperados. Pero pues esto fue un ejemplo de forma concisa. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue identificar una figura clave dentro del cono que se llama el paralelepípedo fundamental, que lo que hace es toma los dos generadores que tenías de los rayos y eso te va a formar un paralelogramo en R2, pero en general un paralelepípedo. Y cuenta los puntos reticulares que te quedan dentro de ese paralelepípedo. La traslación de la primera red por esos puntos que tenemos en el interior nos recupera justo todos los puntos reticulares, ¿no? Porque este paralelepípedo lo que nos hace es teselar el cono por dentro. Entonces, si aprendemos a contar en este paralelepípedo chiquito, pues luego lo que hacemos es trasladar este paralelepípedo por todo el cono. Entonces, esto nos dice que el conteo que estamos haciendo es exhaustivo, no nos van a quedar puntos por fuera, porque apenas aprendamos a contar aquí, movemos el cono, movemos el paralelepípedo por todo el cono. ¿De acuerdo? A mí esto me pareció precioso. O sea, esta técnica de tienes un objeto, apréndelo a contar en lo chiquito y tesela con esa figura, me pareció demasiado bonito. Esa es mi parte favorita de la tesis. Entonces, de forma general, ya tenemos una expresión para la función de localización. En el ejemplo anterior, lo que hicimos pues simplemente fue tomar la geométrica de los dos generadores y multiplicarlo por los puntos reticulares dentro del paralelepípedo fundamental. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, de forma general, cada vez que tengamos un cono simplicial, de forma que el paralelepípedo fundamental está descrito en términos de estos generadores, entonces la función de localización va a ser simplemente las geométricas de los generadores multiplicadas por los puntos reticulares que están adentro. Y eso es ya la función de localización. Yo le pondría una estrellita a este teorema porque esa es mi parte favorita de las 70 páginas de tesis que hice. Listo, y los politopos, sí. Entonces, ahora hay que devolvernos, ¿no? Esta parte también me parece muy bonita, no, este problema es muy bonito. Hay que regresar a los politopos, venimos de los conos, pues hay que irnos a los politopos, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos un politopo a través de conos simpliciales? Entonces, la técnica es una idea preciosa, ¿quién se le ocurrió? Wow. Entonces, lo que vamos a hacer es, la idea de lo que vamos a hacer es, tenemos un politopo, el politopo tiene que tener vértices de coordenadas enteras, me faltó decir eso, el problema tiene sentido cuando el politopo tiene coordenadas enteras. Entonces lo que vamos a sacar es el cono generado por los vectores del politopo y le vamos a agregar una dimensión, lo vamos a meter en una dimensión más alta y le vamos a pedir que la última coordenada de esos vectores sea 1. Cuando sacamos el generado por ese cono, entonces ahora el politopo, que por ejemplo si fuera un cuadrado, se va a ver así. El cono generado por esto, entonces es un cono generado por los vértices del politopo, ahora estamos en una dimensión más alta. Y fíjense que calcular el cono de esto lo que hace es que cada vez que nosotros intersectemos este cono por un hiperplano que en la última coordenada esté variando, entonces cuando lo intersectamos por el hiperplano dado por z de más 1, suponiendo que el politopo tiene dimensión de igual a 1, entonces vamos a encontrar justo al politopo. Pero si lo intersectamos por el hiperplano, que en la última coordenada está dado por z de más 2, nos da la dilatación por 2 del politopo. Y si lo hacemos así, pues lo que vamos a encontrar en este cono, al intersectar por hiperplanos, es las dilataciones en coordenadas, en factores enteros de nuestro politopo original. Entonces, justo si lo que queríamos era aprender a contar puntos reticulares en dilataciones enteras, pero ya lo sabemos hacer en conos, pues simplemente lo que vamos a hacer es intersectar esa función de localización por un hiperplano adecuado y eso me va a dar justo los puntos de coordenadas enteras en los politopos. Esa en esencia es la idea, hay que formalizarlo, pero esta es la idea que geométricamente es muy bonita, muy, muy bonita. Entonces, pues lo que voy a terminar por hacer es formalizar esta idea que está aquí. Lo que vamos a hacer simplemente es, bueno, si ya tenemos la función de localización, entonces vamos a dejar la última coordenada libre para poder intersectar por ese hiperplano, pero cuando evalúan las otras coordenadas por 1, es como si tuvieran una función generatriz y evalúan por 1, pues lo que les va a dar es el conteo de eso que hay ahí, ¿no? Entonces, justo la función de localización evaluada en todos unos, excepto en el último, nos va a dar la generatriz de los puntos reticulares en la variable z de más 1, dejando esta como variable. Entonces, como ya conocemos la expresión de la función de localización en el cono, entonces simplemente ahora sí, el teorema de la serie de Erhard para simplejos es que la función generatriz es este polinomio sobre estas geométricas, que lo que hacemos simplemente es usar esta expresión que hallamos para los conos y despejarla en términos de lo que tenemos, o sea, sabiendo que estos
Ay, aquí le puse W y era Z, perdón. Pero bueno, evaluando que Z es el vector 1, 1, 1, excepto en la última, pues justo vamos a recuperar esta expresión, que nos da una generatriz que en el denominador tiene geométricas y en el numerador tiene este polinomio, donde los coeficientes de este polinomio son los puntos reticulares en el paralelepípedo original generado por este cono que está acá. Que simplemente cómo se halla, pues evaluando en la expresión del cono que ya obtuvimos. Entonces, si tenemos esto solo lo podemos hacer, y aquí es importante que fuesen simplejos, justo porque en los simplejos, pues los conos que vamos a obtener son simpliciales, entonces aquí estamos utilizando muy fuertemente que lo que estamos haciendo es para simplejos. Pero esto implica haber tenido esta expresión, nos dice que la generatriz que estamos obteniendo, y esto sí es un resultado mucho como de combinatoria numerativa, analítica, y es que la generatriz, cada vez que tenemos una generatriz que en el denominador es una geométrica y en el numerador es una polinomial, se puede demostrar que cada vez que tenemos una generatriz de esta forma, entonces la expresión cerrada de la sucesión de conteo de esta generatriz es una expresión polinomial. Es un teorema fuerte, pero es muy bonito de mostrar, de pura combinatoria numerativa. Entonces, esto quiere decir, genera como consecuencia inmediata que entonces esta sucesión de conteo, la expresión cerrada de esta sucesión de conteo es una expresión polinomial. Y pues eso ya dice mucho, ¿no? Es que podamos reducir a la expresión cerrada a algo polinomial, pues hablamos mucho del poder computacional que puede tener esto potencialmente. Y para ya devolvernos a politopos en general, porque el problema no era para simplejos, sino para politopos, entonces simplemente cada vez que tengamos un politopo entero, o sea, de coordenadas de vértices en coordenadas reticulares, entonces la sucesión de los puntos reticulares en dilataciones de ese politopo va a ser una expresión polinomial de grado D. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente tenemos el politopo y vamos a partirlo en simplejos, teniendo cuidado de restar lo que estemos doble contando, porque ahora sí podemos estar doble contando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este pentágono, lo dividimos en simplejos, que nos va a dar estos, pero si contamos los puntos reticulares en cada uno de estos, pues si habían puntos reticulares aquí, pues los estamos doble contando acá, entonces hay que volverle a restar, hacer inclusión-exclusión un poco. Y eso no nos va a dañar lo polinomial, porque fíjense que todo lo que estemos doble contando va a ser un simplejo de dimensión menor. Entonces nunca se nos va a cancelar el coeficiente principal del polinomio y pues siempre va a quedar en grado D. Y este es el teorema de Erhard, este es como el teorema de Erhard, si lo buscan como en internet, va a ser justo que la fórmula de conteo de la dilatación de puntos reticulares es una expresión polinomial para cualquier politopo. Eso es como el teorema. Y las implicaciones, pues que les prometí que tenía consecuencias con el volumen del politopo, es poder expresar, por ejemplo, que fíjense que en esencia la idea de cuando ustedes quieren calcular el volumen, más o menos en una integral, es poder llenar la superficie de esto que quieren calcularle el volumen, llenarlo en cajitas y poder hacer el límite del volumen de esas cajitas cuando eso tiende al infinito y las cajitas son muy chiquitas, ¿cierto? En esencia eso es lo que hace una integral. Tienen una superficie y le meten cajitas por dentro, calculan el volumen y hacen esas cajitas lo más refinadas que se puedan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos esas cajitas, pero con extremos en coordenadas enteras, entonces podemos hacer como esa retícula lo más chiquita que se pueda, ¿cierto? Pero lo que hace este problema es, en lugar de hacer esas cajitas tan chiquitas como se puedan, pues mejoras la superficie tan grande como se pueda y deja la retícula quieta. O sea, en lugar de hacer la retícula chiquita, mejor deja la retícula quieta y haz la superficie tan grande como se pueda y vela dilatando en factores enteros. Entonces, pues esto claramente tiene una relación con el volumen, porque contar puntos reticulares en dilataciones, pues es casi que calcular ese volumen, ¿no? Pero bajo el problema inverso. En lugar de hacer chiquita la retícula por la que están sacando el volumen, pues mejor hagan grande el coso. Y yo no sé por qué yo nunca había pensado que una integral al final pues era eso, ¿no? Pero pues sí. Entonces, pues entendiendo que el volumen se calcula mediante esta integral, haciendo eso, que las cajas, si las pongo en coordenadas enteras, puedo hacer chiquita la retícula, o puedo dilatar el politopo, estas dos cosas, como les digo, son iguales. Entonces, calcular cuando justo tenemos esta expresión, entonces este conteo de puntos pues ya lo hicimos, ya dijimos que la expresión cerrada para esto es una expresión polinomial, entonces cuando sacamos el límite de esto, tenemos en el numerador pues esta expresión polinomial y en el denominador una forma t a la d, entonces el límite al infinito de eso pues siempre me va a dar el coeficiente principal. En otras palabras, este teorema lo que les dice es
La expresión cerrada que hallen para los puntos, que es una expresión polinomial, tiene como coeficiente principal el volumen del polítopo original. Eso es lo que está diciendo. Y bueno, en realidad de sobre polítopos hay mucho más. De hecho, me salté muchas partes. Quise hablar como de las cosas que podían interesarlos. Me hubiera gustado hablar más de dualidad. Dualidad tiene muchas cosas que pensar. Sobre los retículos, sobre los conjuntos ordenados hay muchas otras cosas que decir. Los polítopos son cosas que se pueden explotar, de verdad tienen mucho por estudiar. Hay muchísimas preguntas abiertas para ser uno de los objetos matemáticos más antiguos de la historia de la civilización. Se estudia desde los griegos y todavía hay preguntas muy simples abiertas. Entonces, pues bueno, los polítopos además son objetos muy versátiles, se pueden estudiar desde múltiples áreas de la matemática, desde la combinatoria se puede estudiar, desde la medida se puede estudiar, pero asimismo desde la programación lineal, que parece algo que a priori es supremamente aplicado. Entonces, pues bueno, eso hice yo en mi tesis. Eso es todo. ¿Hay preguntas? Nos mostraste que cuando yo tengo un politopo y hallo el retículo es graduado, tiene la condición de diamante y otra que se me olvidó. Ajá. ¿La implicación inversa también se tiene? O sea, si uno se toma un No. retículo con esas tres condiciones, ¿es de un politopo convexo? No, el problema de caracterizar los retículos de polítopos es otro problema abierto. O sea, dado un politopo, dado un retículo, nosotros decimos retículo, ustedes le dicen látices, ¿no? Dado un látice que satisface esas condiciones, esas con otras condiciones, no se sabe si es el retículo de caras de un polítopo. Es un problema abierto. Bueno, era abierto para cuando yo lo estaba estudiando. No sé si alguien ya lo resolvió desde ese entonces. ¿Se sabe algo más sobre los demás coeficientes del polinomio? Sí se saben cosas. Pero no me acuerdo exactamente qué, pero sí se saben cosas. De hecho, se estudian también en polítopos con vértices en coordenadas racionales, también se estudia. Esto solo en coordenadas enteras, pero hay un libro muy bonito que se llama, no lo quiero decir. Pues lo tengo acá justo. Que fue donde yo estudié toda la parte de teoría de Erhard, que es de Matthias Beck, Computing the Continuous Discretely. Es un libro que se trata justo sobre eso, de conexiones entre lo continuo y lo discreto. Es este libro de acá, muy bueno, y ahí desarrollan teoría de Erhard para otras cosas, ya versión muy difícil, que es cosas que no son justo coordenadas enteras. Y ahí explican qué significan los otros coeficientes también. Esta técnica que nos contaste para contar los puntos de la retícula, o sea, yo no vi en particular que se necesitara que fuera la retícula entera. O sea, funciona para cualquier... Es que utilizas en particular que los generadores tienen coordenadas enteras para ahí conseguir los primeros puntos. Aunque podrías conseguir, pues... O sea, como para ponerle los exponentes a la... Justo. Pero pues le puedes poner como... Sí, y son múltiplos podría enteros, ¿no? Cosa, sí. Y se puede hacer eso porque entonces sí podrías hacer la latiz chiquita, ¿no? Es que, o sea, pero para contar coordenadas enteras o para contar coordenadas racionales. No, para Pues, contar puntos de una retícula cualquiera dentro de un polítopo. ¿Pero puntos reticulares? Ajá. Y por el determinante. Supongo. Yo no sé, yo creo que es... en esencia, o sea, es que, bueno, en este problema podrías, o sea, dado los generadores, dado dos rayos, tú podrías escoger cualquier punto reticular que esté en el rayo, ¿no? O sea, yo escogí justo los generadores, los primeros puntos reticulares en el rayo. Esa es la técnica para poder encontrar esos primeros factores. Pero sí utilizo fuertemente que existen esos puntos. Podría ser un rayo que no pase por coordenadas enteras. Y entonces, ¿cómo sacas esa primera generatriz? Bueno, serían rayos que pasen por puntos reticulares, sí, ¿no? Justo. O sea, lo que necesitas es que pase por punto, al menos un punto reticular. Ok. Sí. Una cosa más. ¿Sabes si el F vector, bueno, el que le pusiste fue el de los simplejos, ¿no? Y pues te da el binomial. Ajá. En general, esa secuencia es log cóncava. Ajá. Yo supongo que sí. Creo que sí. Gracias. Bueno. ¿Tienes preguntas? ¿Sabes si dado un polítopo como cláusula convexa de puntos, si es combinatoriamente isomorfo a uno donde los puntos tengan coordenadas enteras? O sea, si siempre se pueden realizar O sea, así. si siempre puedo hacer uno entero.
Ajá, sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede hacer, pero no estoy segura. Pero Ok. yo pienso que sí. Ok, ok. Yo pienso que siempre puedes construir una de coordenadas enteras. Pero no estoy tan segura. Que quede grabado que no estoy tan segura. ¿Hay más preguntas? Yo sí tengo dos. Hay condiciones para que tu retícula, o sea, porque la retícula la puedes generar para cualquier polítopo, ¿no? La retícula La donde estoy contando de... puntos. no, 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 Ah, el la látiz. látiz, perdón, Ajá, sí. sí, sí, sí. Si no, hay condiciones para que o sea, asumiendo que ya te quedó un polítopo, o más bien, si empiezas con un polítopo convexo, ¿eso se traduce en alguna propiedad de la látiz? O sea, ¿Cómo así? sí, 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 o sea, tu latiz, pues, o sea, tú tienes muchas latices para cualquier polítopo, no necesariamente convexo, ¿no? Un polítopo abstracto se define a Ajá, partir sí, de no, no, conjuntos no. ordenados. ¿Y Ajá. hay alguna forma de saber Si que son eso, convexos, si que son provienen de convexos? convexos. Ajá, sí. Pues en particular, la primera propiedad es que en polítopos abstractos se estudian conjuntos ordenados. Ajá. Los de polítopos convexos siempre resultan látices. Eso no le pasa a los polítopos abstractos en general. Son simplemente conjuntos ordenados, pero podrían ser cosas Oh, que a priori no son retículos, no son látices. ok. Esa es una primera propiedad. O sea, Ok. si es convexo, tiene que ser retículo. Qué Tiene bonito. que ser látiz. Qué bonito. Para mí, retículo es látiz. Aquí, qué bonito. Sí, esa es la primera propiedad, pero no sé si más. O sea, no estoy segura si existen polítopos que no sean convexos, cuyo conjunto ordenado también sea una látiz. No sé, pero sí es al menos una condición necesaria. Este, y otra, me imagino que o sea, ya a la hora de querer hacer las cuentitas, de calcular el polinomio de Erhard de Ajá. algo, se vuelve difícil, ¿no? Tan solo Sí. cómo está orientado el Sí. polítopo. Hay como casos sencillos, o sea, Sí, hay casos- algunos sí, polinomios de sí, sí, Erhard sí, conocidos que sí, sean sí. bonitos. Los primeros, ¿Tienes o sea, algún el ejemplo? primer capítulo del libro no es la teoría general, sino para algunos en específico. El primero que calcula es el del cubo, aparecen los números eulerianos, es muy bonito, porque justo es un polinomio tal que los coeficientes son justo los números eulerianos, se conocen muy bien y cómo salen. Eso utiliza mucho esta propiedad de este estudio de la combinatoria, que es como el de ecuaciones diofánticas, tratar de ver cuántas soluciones tienen ciertas ecuaciones de coordenadas enteras. Justo eso es contar coordenadas enteras, ¿no? O sea, es ver cuántas soluciones tiene una ecuación en soluciones enteras, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, para el cubo, en el libro está muy detallado, el del cubo es sencillo de entender, hay otros un poquito más complejos, como el de los simplejos. El de los simplejos también hay unos muy detallados. Me parece que había otro, no lo tengo, no estoy segura si el del octaedro también lo desarrolla el libro, pero sí, el primer capítulo es entender muy bien el de algunos ejemplos abstractos, concretos. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? Hola. Oli. Con respecto a la dualidad, Ajá. ¿sabes si está relacionado con, bueno, tienes tu politopo o tu simplejo y construyes el dual, ¿no? Construyes, si hay alguna relación entre el grupo de simetrías que tiene tu politopo original. Eh, O es sea, que, pues, ¿hay alguna en manera? general, el politopo que te salga puede ser cero simétrico, ¿no? O sea, podría Sí, tener sí, cero, sí, sí. podría ser una cosa rarísima que no tenga simetrías. Pero en general, para Mm, los regulares, por ejemplo, los poliedros regulares sí tienen relación. O sea, los regulares, que son los que más ujú. simetrías tienen, sí hay una relación entre el grupo de simetrías de un politopo y de su dual. Ok, ¿sabes si, bueno, digamos que en una dimensión menor, el esqueleto menor, considerando como sus simetrías, por ejemplo, en caras, puedes decir o construir la manera del dual, ¿no? ¿No me No te explico? sigo. O sea que si yo tengo las simetrías de una cara, si eso me dice simetrías de todo el politopo. Cosas así. Ujú, sí, sí, tipos. Sí, sí, de hecho sí. La verdad yo no estudié simetrías de los politopos. O sea, eso se estudia mucho, mucho. Yo no lo estudié. No, no estoy muy segura, no te podría responder si las simetrías. A priori yo siento que no. O sea, que puede estar muy difícil. Que, por ejemplo, tú puedes tener simetrías de un cuadrado y eso es muy simétrico, pero construirte un politopo tal es que esas cosas se degeneren. O sea, que ya viéndolo en 3 dimensiones, las simetrías, pues, o sea, necesitas más que solo cómo se comportan las caras, ¿no? Sino cómo están esas caras pegadas. Ok. Entonces yo creo que no es un problema sencillo, la verdad no sé. Sí, 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 justo, justo, con cosas raras, ¿no?
Sí, de Muy hecho, bien. no, o sea, todo lo que tú quieras puede ser, o sea, puedes tener polítopos con caras totalmente regulares, pero que estén pegadas de forma que se te pierdan las simetrías, ¿no? O sea, que quede algo que sea cero regular. Ujú. Sí. Vale. Gracias. ¿Hay más preguntas? Ok, entonces le agradecemos de nuevo a Dani.